Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el Canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico, programa citamédica@yahoo.es, o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000 y nuestra línea directa nacional. Hoy con un invitado muy especial para hablar de un tema bastante común que nosotros tenemos aquí en nuestra cotidianidad. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, a la doctora Doris Amata. Doctora Doris, buenos días. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes allá en sus casitas, en su trabajo, en su labor. Y al doctor Jorge Iván Marín Uribe, quien es un infectólogo de esos manizalitas. Tú eres de Manizales, ¿cierto? Ay, Ave María. Para mostrar en cualquier parte del mundo, porque es un hombre, además de ser suficientemente capacitado, es una persona quien tiene un importante peso en el campo que es tan delicado como es la infectología. Doctor Jorge Iván, para nosotros es un gusto tenerte aquí en el programa y de nuevo, por favor, cuéntanos cuál es tu recorrido, qué fue lo que te motivó a hacer toda esta carrera médica tan especializada y tan subespecializada. Pero antes de eso, doctora Doris, yo le quería hacer, el doctor Jorge Iván Marín, pues no solamente es infectólogo, sino que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de San Marcel, es especialista en infectología de la Universidad de Valparaíso, Chile, y tiene un magíster en terapia antimicrobiana de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que tenemos una persona aquí supremamente importante y muy recorrida en todo el ámbito hospitalario y de unidad de cuidados intensivos. Así que bienvenido, doctor Jorge Iván. Bueno, doctora Doris, doctor Juan Carlos, muy buenos días y buenos días para todos los televidentes. Una vez más, para mí es un orgullo poder estar aquí en el programa tan maravilloso que ustedes lideran y pues agradecer de nuevo la invitación para hablar de estos temas de interés general. Doctor Jorge Iván, a nosotros nos preocupa la respuesta intestinal a los diferentes tipos de agentes, tanto bacteriológicos como virales, como antimicrobiano, en fin. ¿Qué es lo que pasa con nuestro intestino? ¿Cuál es la respuesta inmunológica que él tiene para hacer desarrollar una manifestación tan grande como son los episodios diarreicos crónicos? Bueno, hay que empezar a decir que el intestino es uno de los órganos más importantes en el tema del sistema de defensa del ser humano. Generalmente pasa desapercibido porque en nuestra formación nos enseñan que hay otros órganos y sistemas que participan y trabajan más en el sistema de defensa, pero el intestino cada vez más, a través del tiempo y de los estudios que se han venido realizando, se ha demostrado que es uno de los órganos que incluso desarrolla la respuesta mucho más temprana que otros órganos en cuanto a la defensa, a las defensas de los diferentes agentes que nos puedan ingresar. Es importante decir que nosotros tenemos bacterias dentro de nuestro intestino y eso es normal. Nosotros convivimos con bacterias en la piel, en la boca, convivimos con bacterias en nuestro sistema intestinal y esas bacterias hacen parte del sistema de defensa del ser humano. Cada vez más vemos cómo con el uso de antibióticos, ciertos alimentos, malos hábitos alimenticios, estas bacterias intestinales cada vez más se disminuyen y esto hace que el intestino se vuelva vulnerable para sufrir ciertas enfermedades, como es el caso de la enfermedad diarreica aguda y como usted muy bien lo tocaba, pues predispone para que la enfermedad diarreica se convierta en una enfermedad crónica y de consulta frecuente. Entonces hay que aclarar que el intestino hoy día ha cogido una relevancia muy importante en nuestro sistema, como sistema de defensa y como un respondedor inicial a todas las agresiones que el cuerpo puede tener en algún momento dado. Para poner en contexto a los televidentes, pues hoy sobre todo vamos a tratar el tema con el doctor Jorge Iván Marín acerca de las diarreas. Entonces, si usted ha tenido episodios diarreicos a repetición, o su hijo o algún familiar, pues nos puede llamar a averiguar, porque hay gente que se angustia mucho por este síntoma, consulta y a veces no encuentran una muy buena solución a esa dificultad. A veces lo que tienen es automedicarse
y a tomar una cantidad de sustancias que los mejoran parcialmente, pero vuelven y reaparecen estos episodios diarreicos. Entonces, hoy vamos a tocar el tema específico de la diarrea, de la relación también con la terapia antimicrobiana, es decir, con los antibióticos. Entonces, si usted tiene una pregunta especial, particularmente en estos dos temas, pues entonces nos puede marcar. Doctor Jorge Iván, ¿cómo es la epidemiología? La gente, ¿por qué sufre tanta diarrea y cómo se comporta esto? Pues no solamente a nivel de nuestro municipio, de Caldas o del contexto en Colombia, sino también a nivel mundial. ¿Qué datos tiene? Bueno, es importante tener claro que la diarrea es una de las principales causas de consulta en los servicios de urgencias de nuestro medio y de las consultas que se hacen a los médicos de atención primaria. Se dice que pues, es una estadística alarmante, más o menos 21 millones de personas están muriendo al año en todo el mundo por causa de las complicaciones que pueden traer la enfermedad diarreica aguda. Y más o menos para tener pues como una aproximación clara, en el año generalmente todos estamos sometidos a un episodio de diarrea, hablando de los adultos. Los niños generalmente dentro de la epidemiología pueden estar cursando al año, sobre todo si son niños que están en población ya escolar, pueden estar cursando con 3 a 5 episodios de diarrea al año y digamos que esto cabe dentro de la epidemiología normal. En los adultos usualmente un episodio de diarrea por año es lo que a nivel mundial se maneja, pero es alarmante cada vez más las cifras de mortalidad por las complicaciones derivadas de la diarrea. 21 millones de pacientes o habitantes fallecen al año en todo el mundo por causa de la diarrea. Se ubican la segunda causa de consulta a los servicios de urgencias después de la infección respiratoria aguda. Entonces la diarrea está dentro de las 3 principales causas de consulta y es más o menos la cuarta, quinta causa de hospitalización en los servicios generales. Incluso en las unidades de cuidado intensivo, cada día vemos como más los pacientes ingresan a las unidades por complicaciones, especialmente alguna población que es más vulnerable y que por algún motivo terminan hospitalizados en unidades de cuidado crítico. Entonces la epidemiología pues, es bastante interesante porque estamos hablando de la segunda causa de consulta a los servicios de emergencia. ¿Y a qué llamamos diarrea, doctor? Porque es que hay gente que hace deposiciones blandas de manera pues, permanente y dicen, no, es que yo mantengo con diarrea. ¿Cuál es la definición exacta de diarrea? La diarrea se define como aquella alteración que produce cambios en la consistencia y en la frecuencia de las deposiciones. Cambios en la consistencia quiere decir que el paciente tiene unas deposiciones semilíquidas o líquidas y cambios en la frecuencia es que usualmente el paciente tenga más de 3 deposiciones al día. Entonces, un paciente que tenga más de 3 deposiciones al día con cambio en la consistencia, ya sea semilíquida o líquida, eso ya lo podemos denominar como diarrea. Diarrea aguda es cuando ese paciente tiene esas deposiciones por menos de 14 días. Hasta 14 días podemos decir que el paciente tiene una enfermedad diarreica aguda. Una diarrea que dure más de 14 días, pero menos de 30 días, o sea, entre 14 y 30 días, estamos hablando de una diarrea persistente y el paciente que tenga una diarrea de más de 30 días, estamos hablando de una diarrea ya crónica. Mira pues, doctor Juan Carlos, cómo ha hecho el doctor Jorge Iván un recuento supremamente semiológico de cómo se debe clasificar la diarrea, lo cual es supremamente importante para los médicos que nos están viendo en este momento. Entonces, doctor, como este tema tiene tanta relevancia y como el intestino es una de las partes más olvidadas a nivel inmunológico y precisamente casi que es el origen de todo lo que es nuestro entrenamiento para poder estar en este planeta, vamos a hacer un pequeño recuento de cómo es la evolución embrionaria de esta estructura tan importante que nos va a servir luego para enfrentar al mundo. Bueno, el intestino es un órgano que se empieza a desarrollar más o menos el desarrollo como tal empieza más o menos a la 8ª, 10ª semana de gestación, empieza ya a haber algunos
esbozos de intestino allí, sin mucha función todavía, pero dentro de las principales funciones que empiezan a tener a la 10ª semana del embarazo, empiezan a haber algunas funciones ya de tipo inmunológico, que es de hecho la principal función del intestino durante todo el periodo de gestación. Durante la gestación el intestino no tiene ninguna otra función diferente a ayudar a establecer todo el sistema inmune. Más o menos a la semana 14, 20 ya estamos teniendo un intestino un poquito más desarrollado, no finalizado todavía su formación, igual con sus mismas características de tipo inmunológico, para ya a la semana 26, 28 empezar a funcionar, digamos no a funcionar pues de lo que va a terminar cuando ya el bebé nazca, pero sí empiezan a haber algunas funciones celulares que permiten el intercambio de líquido con algunas cosas que se llaman electrolitos, que sirven para regular la función del intestino mucho más adelante. Y empieza entonces a ver cómo ayuda a la mamá a controlar todo ese sistema de hidratación, por decirlo así, de líquido con intercambio de electrolitos, además de su función inmunológica que ya la venimos mencionando. Y ya pues cuando el bebé nace es cuando ya finalmente el intestino arranca su función, cuando ya el bebé empieza a alimentarse y empieza pues realmente la función que es la función de tránsito intestinal para dar prioridad al intercambio de los nutrientes y para seguir funcionando como un regulador del sistema inmune y como un regulador de todo el sistema de líquidos del organismo. Es más o menos en general cómo se desarrolla el intestino. Para seguir con el orden cronológico ahí, es muy común que muchas madres consulten con sus niños recién nacidos a los servicios de urgencias, a veces por episodios de diarrea. ¿Cómo es el hábito intestinal normalmente en los niños y si esto se puede catalogar como diarrea y cuándo decirle a la mamá que eso sí es una verdadera diarrea? Esa es una pregunta muy interesante y muy frecuente y es muy interesante aclararlo ahorita, y es que al principio cuando el bebé nace, en los primeros 15 días, el bebé va a tener unos hábitos intestinales que no van a ser normales, porque llamamos un intestino inmaduro. Es ese intestino que apenas está empezando a funcionar, que apenas está empezando a coger todos sus mecanismos de movimiento y asimilar todo el proceso de alimentación. Entonces el niño al principio va a tener unas deposiciones que no son sólidas, son unas deposiciones líquidas y que generalmente esto se considera dentro del proceso normal del desarrollo del niño. Es importante para las mamás que tengan en cuenta que estas deposiciones se pueden catalogar normal. Hay que tener en cuenta que si otros síntomas aparecen en el niño, como vómito, como fiebre, como dolor y distensión abdominal, pues eso ya habría que entrar a catalogar y a mirar otras cosas que lo podrían llevar a pensar a uno que no es normal. Pero si el niño tiene unas deposiciones que son líquidas o semilíquidas y que no están acompañadas de sangre, pues eso se considera unos hábitos, digamos, los normales y que no tiene por qué preocupar a la mamá. Bueno, vamos a escuchar un televidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Buenos días. Bienvenida. Adelante con la inquietud. ¿Estoy hablando con el doctor? Sí, claro. Oiga, para hacerle una preguntita, doctor. Hace 8 días, ¿cómo? Siga. Sí, lo escuchamos. Hace 8 días estoy con una diarrea. Me empezó el lunes, ahora 8 días. Hoy estoy cumpliendo 8 días. Me he hecho de todo. Traje al CER y me mandó unos remedios y no me han aprovechado para nada, para nada. ¿Qué remedios le ordenaron? ¿Cómo dice? Los remedios, ¿cuáles son los remedios que le ordenaron? Me mandaron Caside, Ajá, Caside, enterogermina. ajá. Y eso no me ha servido para nada, para nada. Es como una tromba. Paso toda la noche en el baño ¿Cómo es su diarrea? y todo el día. ¿Cómo es la diarrea? Su diarrea tiene baba, un moco. Baba, tiene un poquito de baba y es agua, agua amarilla. Cuando usted va a defecar, ¿tiene ganas de pujar? ¿Ahorita bien? ¿Tiene ganas de pujar cuando usted defeca? ¿Qué me pregunta? No, doctora, no. Después de defecar, ¿tiene ganas de seguir defecando? El mismo, sí, me estoy subiendo a la cama y tengo que volver. Bueno, ¿le han hecho algún examen de la materia fecal? Hasta el momento no, doctora.
Bueno, señora. Muchas gracias por su comunicación. Muchas Doctor Marín, gracias. ¿qué le podrá estar pasando a nuestra televidente? Bueno, dentro de la clasificación que hablábamos al principio, pues esta está en una enfermedad diarreica aguda, lleva menos de 14 días. Es muy importante mirar qué otros síntomas tiene, vómito, fiebre, dolor abdominal, pero ya con una diarrea de 8 días que ha recibido tratamiento médico, la sugerencia sería poder hacer un estudio de esa materia fecal mediante un examen que se llama un coprológico y un coproscópico, es recoger la materia fecal, llevarla a un laboratorio para poder estudiarla, porque lo que hay que mirar allí es que probablemente ella tenga una diarrea de origen infeccioso y pues ya tenga que recibir algún tipo de tratamiento con antibióticos o incluso antiparasitario para poder quitar su diarrea. Entonces la sugerencia que tenemos es que asista a un laboratorio o a su médico para que le ordenen un coprológico y así poder aclarar con mayor exactitud cuál es el origen y la etiología de la diarrea y poderla tratar. Tenemos otra inquietud, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Ay, ¿cómo están, doctores? Muy bien, Feliz día excelente. y para felicitarlos por el programa. Muchas Claro que gracias. sí. Quería gracias. hacerles una consultica, pero es un poquito larguita, no importa. Lo que bien, quiera, pero- díganos. Ay, bueno, vean, es sobre un hijo que tiene esta diabetes, ¿cierto? Tiene 48 años. Ajá. Ya sufrió amputación de una pierna, ¿cierto? Entonces él mantiene la glicemia antes de las comidas en 90-100, ¿cierto? Después de las comidas la mantiene en 115-125. Muy bien. La hemoglobina la tiene en 7.0, 100, ok, no me acuerdo bien. 7.100, ¿cierto? Sí. 7.1. La insulina después de las comidas. Ay, ¿cómo es? Bueno, él se aplica la insulina después de cada comida. Sí. ¿Está bien así? ¿Qué tipo de insulina está utilizando? Ay, de las dos, la ¿Cristalina? Cristalina y NPH. cristalina, ¿cómo, doctor? La NPH. La NPH. Ese es otro dato que tendría que darle. Bueno, Bueno, no, es que no me dio más la datos. inquietud concreta es que si está... Está bien controlado. así, pues como está bien controlado así. Muchas listo, gracias. muchísimas gracias por su Bueno. inquietud. Doctor Marín, usted también es un experto en la materia. La hemoglobina que nos menciona, me imagino que la hemoglobina Glicosilada, glicosilada, sí. que es la que se hace el control, con lo que se hace el control las glicemias. Pues la verdad es que las glicemias o las glucometrías que nos acaba de mencionar están dentro del Sí, rango dentro normal. del rango normal. O sea que en primera instancia consideramos que está bien manejado y que está bien controlado. La sugerencia es en 3 meses hacer una nueva hemoglobina glicosilada para determinar cuáles son los valores. Lo ideal es tenerla por debajo de 6,5 para definir el buen control, pero en primera instancia, por lo que nos comenta, está bien controlado el paciente. Las glucometrías están aparentemente bien, pero la hemoglobina glicosilada, como dice el doctor, un controlcito en unos 3 meses para ver si ha bajado, porque lo ideal es tenerla en menos de 6,5. Así que probablemente si sigue con este control, la hemoglobina glicosilada en 3 meses le salga normal. Entonces debe seguir así con este tratamiento. Doctor, ¿cuáles son esas causas más frecuentes de diarrea en nuestro medio? Bueno, la diarrea, pues digamos que la podemos dividir en 2 grupos grandes de acuerdo a la etiología o a la causa. Las diarreas infecciosas y las diarreas no infecciosas. Las diarreas infecciosas, digamos que se pueden subdividir en tres causas. Están las causas bacterianas, están las causas virales y están las causas parasitarias. Y las diarreas no infecciosas, pues ahí caben otras causas, como por ejemplo el síndrome del intestino irritable o las diarreas que se dan por alguna alteración del estado emocional, las diarreas pues, que no son de origen infeccioso. Las diarreas de origen infeccioso, como les dijimos, bacterianas, virales o parasitarias. Dentro de las bacterianas pues hay unas causas importantes, algunas bacterias importantes pues, de mencionar. Las 3 principales son la salmonella, la shigella y la Escherichia coli. Hay otras menos frecuentes que son el Campylobacter y la Yersinia enterocolítica. De las causas virales, las más frecuentes son el norovirus, el rotavirus y el adenovirus. Y las causas parasitarias, pues están las amibas y están otros parásitos menos frecuentes, el Cryptosporidium y el Isosporidium. Dentro de las causas infecciosas,
Por eso es interesante tratar de llegar a una etiología, porque no es lo mismo enfrentarse a un paciente a una diarrea bacteriana que enfrentarse a un paciente que tiene una diarrea de origen viral o parasitaria. El tratamiento es diferente para cada una de ellas. Por eso ahorita con nuestra televidente que nos hace la consulta de la diarrea de 8 días, por eso es importante luego de ya recibir un manejo primario, tratar de definir cuál es la causa de esas 3, si es un origen infeccioso, para tratar de definir cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, en general, esas son como las clasificación de la etiología de la diarrea, por decirlo así. Doctor Jorge Iván, quisiera que habláramos un poquito acerca de lo que son las placas de Peyer. ¿Cuál es el comportamiento de las placas de Peyer y cuál es su implicación inmunológica en la respuesta a los agentes y cuando no hay agentes infecciosos? Bueno, las placas de Peyer, digamos que son el comando principal de este batallón que es el intestino. Las placas de Peyer son unos nódulos linfáticos en donde se acumulan especialmente unas células que se llaman los linfocitos, y es allí donde se genera la primera respuesta a toda la agresión que el intestino está teniendo, e incluso cualquier parte del organismo que esté agredido por un agente infeccioso. Estos linfocitos que están ubicados en las placas de Peyer son los que están encargados de salir a tomar la primera línea de defensa contra la infección. Entonces, digamos que el sistema inmunológico del intestino está ubicado en esas placas de Peyer, que son, como decía ahorita, son el comando de todo este batallón tan grande que es el intestino. El intestino entonces tiene, además de otras estructuras diferentes de la placa de Peyer y otras células diferentes a los linfocitos, tiene otras células y otras sustancias que se encargan de activar todo ese sistema o esa respuesta inflamatoria cuando existe una agresión bacteriana o de cualquier tipo, viral o parasitaria. En cualquier tipo de agresión infecciosa, el intestino responde liberando los linfocitos a la circulación sanguínea para que vayan y enfrenten inicialmente la agresión que el organismo está teniendo. Como decíamos al principio, el intestino es un órgano que actúa de manera rápida y actúa de manera prioritaria en cualquier agresión infecciosa que el cuerpo está teniendo. Nosotros antes pensábamos que eran otras estructuras las que actuaban allí, y pues sí, son otras estructuras las que actúan, pero el intestino es uno de los principales órganos que actúa de manera rápida y genera todos los mecanismos de respuesta inflamatoria. Aquí pues, doctor Juan Carlos, miren cómo es de trascendental lo que hemos hecho mucho hincapié, porque algún filósofo había dicho que somos lo que comemos, un filósofo médico. Entonces, es verdad, cuando nosotros ingresamos a nuestro cuerpo elementos que estén suficientemente bien lavados, higiénicamente tratados, y que nuestras manos estén suficientemente higiénicas para la elaboración y para el consumo de los alimentos, esto va a hacer que la inmunidad nuestra responda adecuadamente. Pero cuando nosotros ingresamos a nuestro cuerpo sustancias que tienen disruptores hormonales, que tienen sustancias que son tóxicas porque o vienen contaminadas o tienen demasiados preservantes, estas placas de Peyer van a comenzar a generar una respuesta y el sistema inmune también va a querer deshacerse de estas sustancias y la manifestación va a ser un cuadro diarreico. Recuerden los televidentes que el tema que estamos tratando el día de hoy es una enfermedad diarreica, aguda o crónica, y su relación también con los antibióticos. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, pues con muchísimo gusto aquí con el doctor Jorge Iván Marín vamos a darle respuesta a esas inquietudes. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, bienvenida. Buenos días. A ver, aló. Sí, bienvenida, adelante. Buenos días. Buenos Doctor, días. para una consultica, lo que pasa es que yo soy una persona hipertensa y me mandaron unos inhaladores porque sufro también de que soy asmática, y esos inhaladores, o sea, el butamol me molestó el corazón, me dio una taquicardia horrible. Entonces volví al médico y me mandaron unas pastas de verapamilo y losartán, bueno, 2 pastillas. Y ahora en enero volvieron otra vez y me dieron los inhaladores, pero ya dijeron que eso no me hacían daño, que porque esos eran
eran menos fuertes, porque me da mucha tos, una tos horrible, dicen que es de la misma asma que sufro. Y eso me da taquicardia otra vez. Y he ido al médico y voy al médico. Y antes me mandaron el verapamilo de más cantidad de dosis, más elevadas. ¿Y cuáles fueron los últimos inhaladores? ¿Ni propósito de qué? De bromuro. Bromuro y ipratropio. Exacto. Y el otro es... Beclometasona. Sí, betametasona. Ya. Bueno, muchísimas gracias por su comunicación. El doctor también es experto en ese tema. Bueno, hay que aclarar que los inhaladores, especialmente el salbutamol, uno de los efectos secundarios es la taquicardia y el temblor. Entonces, el efecto que tuvo de la taquicardia después es debido al salbutamol. Hay que aclarar muy bien el tema del asma, qué tipo de asma es, porque pues el asma no todo la enfermedad requiere manejo siempre con inhaladores, y hay que ajustar muy bien el inhalador que requiere, es decir, pues hay que clasificar muy bien el asma para saber qué tipo de inhalador va a utilizar y para saber además qué es lo que le está desencadenando las crisis a ella. Es curioso que le estén dando ipratropio para el asma. Exacto, sí. Entonces hay que aclarar muy bien si realmente es una enfermedad asmática o hace parte de otro tipo de enfermedades, pues que no resuelvan con inhaladores. Y lo otro es que hay que mirar muy bien qué es lo que le está desencadenando las crisis, porque lo más importante en los pacientes asmáticos no es el uso de los inhaladores, sino determinar qué es lo que realmente le desencadena la crisis para poder cortar el círculo vicioso y evitar que el desencadenante, para evitar pues que se enferme. Para nuestro televidente, casi que idealmente necesitas una evaluación por un médico especialista. Ya hay algunas como irregularidades ahí en el manejo suyo, entonces le recomendamos es que vaya donde un médico especialista para que le ajuste este tratamiento. Puede ser el neumólogo, un especialista en medicina interna, para que le haga un mejor ajuste en las dosis de tanto los medicamentos para la presión como para esa enfermedad pulmonar que nos está refiriendo. Además, doctor Juan Carlos, porque es que no todas las toses se tratan con broncodilatadores. De pronto si no hemos cogido la costumbre de mandar inhaladores. Exacto. Hay que hacer un diagnóstico juicioso, etiológico, de qué es lo que está ocasionando la tos, o si es que tiene crecimiento de alguna de las aurículas que está haciendo que se arrimen a la tráquea o a los bronquios, y que están generando un fenómeno de irritación por contigüidad, por el tamaño auricular. Entonces eso es algo de pura semiología. Es que el arte de la semiología es tan hermoso que si nosotros hiciéramos más caso, los médicos, hiciéramos más caso a lo que el cuerpo nos está comunicando, nosotros podríamos ir más al origen etiológico de cada asunto, ¿sí? Y aprovechando esta pequeña combinación, doctor, me gustaría que nos contaras qué relación inmunológica hay entre el intestino y la vía respiratoria. Todas. El intestino se relaciona inmunológicamente con todo el sistema, no solo con el tracto respiratorio, sino con todo el sistema renal, cardiovascular, incluso neurológico. Y cada vez más, como le decíamos al principio, se han descubierto cosas que nos han llevado a apuntar a que finalmente el intestino viene siendo el eje central inmunológico de todo el organismo. Con el sistema respiratorio hay una correlación bien interesante, y es que el intestino está cubierto, digamos, está recubierto en su parte de adentro, la alfombra del intestino es un epitelio, se llama el epitelio intestinal, que es un epitelio cilíndrico, que tiene unas vellosidades, que es la que ayuda a barrer las toxinas, como usted lo mencionaba ahorita. Eso mismo pasa con el sistema respiratorio, tiene un epitelio cilíndrico también con unas vellosidades que ayudan a barrer todas aquellas toxinas o partículas que ingresan a nuestra vía respiratoria. Entonces ambos sistemas funcionan muy similar, con vellosidades que tienen movimiento hacia adelante tratando de barrer, por decirlo así, barrer todas aquellas partículas que no le corresponden en ese momento. Esas vellosidades tienen una función inmunológica, porque esas vellosidades también, al detectar que una partícula que esté en el sistema respiratorio o en el sistema gastrointestinal que no sea normal, esas vellosidades ayudan a que se active todo el sistema inmunológico y todo el sistema de defensa vaya a ese sitio en donde alguna toxina o alguna partícula no debe estar. Entonces sí existe una relación bien interesante entre ambos sistemas. Bueno, tenemos otras dos llamadas. Buenos días.
Sí, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Sí, muchas gracias. Mire, yo he estado sintiendo últimamente algo pues como que me preocupa, que por ejemplo yo siento que yo no voy a alcanzar a ir al baño pesado del cuerpo. Y llego al baño y mentira que nada. Y ni siquiera soy capaz de hacer fuerza. Y otras veces es que me dan unos dolores tan horribles en el estómago. Y yo sé que cuando me dan esos dolores es porque sí voy a dar del cuerpo. Entonces a ver qué será eso, porque eso ya lleva días que... ¿Y diarreas frecuentes o no? No, señor. No. No. Esa es la sensación. Sí, la sensación de que da del cuerpo y se me infla el estómago. Y yo creo pues que no va a ser capaz de ir de llegar al baño pues, y mentiras que nada. Y cuando cuando sí voy a dar del cuerpo, primero me dan esos dolores de estómago, pero son unos dolores impresionantes que me da. Muchas gracias. Claro que sí, Muchas con muchísimo gracias. gusto. Y vamos a escuchar la otra televidente de una vez para que respondamos las dos preguntas. Buenos días. Muy bien. Aló, buenos días. Buenos días. Gracias, doctor, los felicito por el programa. Gracias. Quisiera hacerles una preguntita. Resulta que a finales del mes de enero de este año, ahí me dio una fuerte gripa y yo creí que una virosis y esto me fue aumentando y hasta me está afectando el pecho y yo pues casi nunca llego a consumir medicamentos. Fui donde el médico y me mandó, había tomado antibiótico, amoxicilina, como 20 pastas, eso pues me mejoré la gripa, pero después como que me afectó el estómago y entonces me tocó ir donde el médico y me mandó acitromicina, yo no sé leer muy bien esto, ceticina, ambrosol, bueno, etcétera, y otro medicamento. Me lo tomé todo el mes de febrero, me tocó ir donde la doctora, me mandó otra, me dio pues esa diarrea seguido 2, 3 veces directo. Me mandó albendazol, misadol, hidróxido, no sé qué de aluminio, bueno, esas cosas. Seguí lo mismo mala y me cambiaron de médico, ya el tercer médico ya éramos en abril y yo seguía con esa diarrea y me mandó una cantidad de medicamentos como muchos, de los cuales tuve que consultar porque aparte que yo me sentía muy mal y que a toda esta cantidad me tomé sulfosolacine, unas tabletas, un poquito de eso, hasta que por fin me remitieron donde el gastro me examinó y me dijo, hasta hay que hacerle una endoscopia total y está para final de este mes. Entonces me dijo, suspenda todos esos medicamentos y compre el Lectavis. Al fin yo no me dieron el Lectavis, no lo pude conseguir por situación económica. Entonces yo seguí pues como con la diarrea y hace ya por ahí, yo creo que ya voy para el mes que me alivié porque ya me mandaron donde el gastro y me mandó una ecografía. Yo me siento bien, ya estoy aliviado. La pregunta es, ¿tendré que ir donde el gastro? Pero es que es un típico caso que sucede muy frecuente en nuestro medio, donde de verdad cogemos un paciente y lo pasamos por todos los antibióticos, Sí. antiparasitarios y todo lo habido y por haber. ¿Qué opina, doctor, de este caso del paciente? Muchas gracias Muy por llamar. interesante, muchas gracias. Bueno, esas Interesante. preguntas muy interesantes, supremamente interesantes. La primera pregunta, lo que nuestra televidente está teniendo en términos semiológicos, doctora Dora Inés, para que sigamos, Doctora Isamanda Dora Samanda, Oserna. perdón, para que sigamos con el tema de la semiología, es lo que ella tiene es un tenesmo. Tenesmo es esa sensación de ir al baño y no poder, ¿cierto? Acompañada de otros síntomas, como ella estaba diciendo, de dolor abdominal y de pronto algo de distensión abdominal. La sugerencia para ella es hacer un coprológico también porque probablemente está cursando con una enfermedad parasitaria, debe tener parásitos y lo que hay que hacer es desparasitarlo, darle un medicamento para probablemente quitar esos parásitos que ella tiene. Pero ese diagnóstico se debe hacer con un coprológico, que recordemos que el coprológico no solamente se hace para pacientes que tienen diarrea, se hace para pacientes que tienen además alguna otra sintomatología Disfunción, o sí. disfunción del tracto gastrointestinal. Entonces, sugerencia que se haga un coprológico para mirar si se tiene que desparasitar o no. Bueno, y la segunda pregunta, el segundo caso, pues es un típico caso de múltiple uso de antibióticos en un paciente que probablemente no lo necesitaba porque su cuadro probablemente al principio respiratorio era de origen viral. Los cuadros de origen viral no requieren tratamiento antibiótico y cuando uno empieza a dar múltiples antibióticos, como le sucedió a nuestro televidente, pues lo que va a pasar es que los antibióticos alteran toda esa flora intestinal normal y altera todo el sistema inmunológico que venimos hablando hace rato, y lo que va a pasar es que el intestino se defiende y se defiende de una manera
de esta manera causando diarrea. Entonces este es el típico caso de diarrea causada por antibióticos. Lo que le dijo el médico al final y es que suspendiera todo, pues eso era lo que hay que hacer, suspender tanto medicamento, porque finalmente todos los medicamentos van a causar al final algún efecto sobre el sistema gastrointestinal. Y la sugerencia del Leptavis que le hicieron, pues realmente esa era la mejor sugerencia, porque el Leptavis lo que hace es reponer más toda esa flora intestinal, todas esas bacterias intestinales que todos debemos tener allí, reponer y volver a producir esas bacterias para defender el intestino. Entonces, la sugerencia para nuestro televidente es que suspenda todos los medicamentos, como ya se lo dijeron, especialmente los antibióticos, y si es posible que conseguir el Leptavis, que lo pueda conseguir. Existen otras opciones, incluso pues si el problema es económico, incluso más económicas que el Leptavis, pero es una muy buena sugerencia que lo consiga y que se lo tome. Se hace más o menos por una semana. Esos medicamentos se llaman probióticos, son medicamentos que hacen que se regule nuevamente las bacterias normales del intestino y que su intestino vuelva a trabajar normalmente y el sistema inmunológico vuelva a trabajar. E incluso los yogures probióticos que están al alcance pues más de todos nosotros, estos yogures funcionan. Tienen una bacteria que se llama el Saccharomyces boulardii y los lactobacilos, que son bacterias normales del intestino y que ayudan a proteger toda esa mucosa intestinal. Nos preguntaba si era necesario ir donde el gastroenterólogo también. Pues si él sigue bien, su diarrea se pasó, no tiene ningún tipo de otro síntoma gastrointestinal, pues podría esperar para la consulta. Si vuelve a presentar diarrea o sigue con algún otro síntoma, distensión abdominal, dolor abdominal, vómito, dolor en la boca, el estómago, ya sí sería bueno y pertinente hacer la consulta. Bueno, claro que sí. Vamos a ir a un breve corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. Consúltenos por su salud, el programa enfocado en temas de salud, autocuidado y prevención de enfermedades. No se lo pierda, todos los lunes y viernes a las 7 de la mañana, solo por el canal UNE. Estamos aquí en Consúltenos por su salud hablando con el doctor Jorge Iván Marín, el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Marcel, infectólogo. Entonces, vamos a preguntarle algunas cositas que nos quedan. Estábamos tratando específicamente el tema de las diarreas. Y una cosa muy importante para la gente es ¿cuándo consultar por una diarrea? Bueno, hay que tener muy claro los síntomas asociados a la diarrea. Aquel paciente que tenga fiebre, que está acompañado de otros síntomas, además de la diarrea, como vómito, dolor abdominal, es interesante que haga la consulta. Estos pacientes que se deshidratan, que se ven deshidratados, que están con una sed intensa y que tienen necesidad de consumir líquidos a grandes dosis en el día, estos pacientes deben consultar porque probablemente ya están deshidratados. Y es muy importante los grupos poblacionales que sí deben consultar ante cualquier episodio de diarrea, que son los niños menores de 5 años y los pacientes mayores de 60 años o aquellos pacientes que tengan alguna otra enfermedad de base, como la diabetes, como cáncer o como algún otro proceso inmunológico de importancia. Esos pacientes deben consultar al médico para determinar que esta diarrea sea una diarrea de tratamiento casero o que el paciente requiera algún tipo de hospitalización para manejo hospitalario. Bueno, yo les quiero contar a los televidentes que en la línea médica tenemos las instalaciones más lindas de la ciudad para el cuidado de los adultos mayores. Los invitamos a que conozcan estas instalaciones ubicadas allí en el barrio Palermo y otra frente al edificio Tramonti, antes del batallón, para que nos permitan brindarle el mejor cuidado a todos esos abuelos y adultos mayores, su papá, su mamá, allí con el máximo cuidado médico, de enfermería y con muchos otros servicios que tenemos para ustedes. Llamen a la línea médica para que reserven el cupo allí para cuidar a su papá, a su mamá, a su abuelo, si ustedes tienen dificultades para cuidarlos allá en su casa. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Para hacerle una consultica. Resulta que mi madre pues ha sido estítica pues hace mucho tiempo y hace más o menos un año alguien le recomendó usar
acacia de la India. Mi pregunta puntual es, bueno, y está completamente reguladita pues, y la toma todas las noches, toma su bebidita, y entonces mi pregunta es qué contraindicaciones o efectos colaterales puede tener el consumo diario de este producto acacia de la India. Les agradezco. Claro que sí, con muchísimo gusto. Específicamente la acacia de la India es un producto relativamente bien tolerado. La sugerencia que tenemos es que estos productos naturales funcionan y probablemente a ella le funciona su bebida es porque ha aumentado el consumo de líquido y esto hace que el intestino se hidrate mejor y pues su hábito intestinal funcione de manera adecuada. No tengo reportes de efectos secundarios graves de la acacia de la India, como si hay efectos secundarios graves con otros productos naturales. La sugerencia es que aumenten el aporte de líquidos porque probablemente ella se reguló su función intestinal por el consumo de líquidos, aumenta el aporte de líquidos y espacee un poco la bebida de la acacia de la India que lo está haciendo, lo puede hacer incluso 2 o 3 veces a la semana, no de manera diaria, pero sí puede aumentar el consumo de líquidos, 8 a 10 vasos de agua, si los puede hacer, si los puede tomar, si no tiene ninguna otra enfermedad en la que la lleve a retener líquidos, puede consumir de 8 a 10 vasos con agua al día o de otros productos como el té o los jugos naturales para que su intestino funcione de la manera como lo está haciendo y espaciar un poco la bebida a 3 veces a la semana. Doctor, ¿tenemos otra llamada? Otra llamada. Buenos días. Buenos días. Para felicitarlos por el programa y para consultar qué debe hacerse cuando uno tiene los siguientes síntomas: una diarrea líquida, inflamación del estómago y dolor abdominal al consumir alimentos y al consumir lácteos. Después de uno tratarse, pues consumir agua, tratar de no consumir pues alimentos pesados, la diarrea pasa, pero persiste un dolor abdominal al consumir alimentos, pero muy pues esporádico de pronto al consumir algunos alimentos. Debe hacerse una evaluación como coprológicos o qué tratamiento se debe hacer. Bueno, claro que sí, una interesante pregunta. Muchas gracias. Bueno, esta causa de la diarrea probablemente es una diarrea de origen no infeccioso. Probablemente es lo que entraría a un grupo de clasificación que se llamaría las diarreas o diarreas funcionales. Y aquí caben algunas enfermedades como el síndrome de intestino irritable o la intolerancia a la lactosa. En este caso ella es muy puntual, dice que cuando toma leche le empeora el dolor. Entonces la sugerencia sí es hacer un coprológico inicialmente para descartar que no hayan parásitos o haya alguna infección allí. Y lo segundo, pues hacer una evaluación médica para tratar de determinar si está cursando con un síndrome de intestino irritable o con una intolerancia a la lactosa o con alguna intolerancia a algunos otros alimentos y que se puedan tratar de una manera sencilla, pero muy favorable y muy, muy adecuada. Entonces, su diarrea es de origen funcional, no infecciosa. Recomendamos pues hacer el coprológico y asistir al médico para que le trate su patología funcional. Doctor Juan Carlos, tenemos una nueva llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Para felicitarlos por el programa. Gracias. Que personalmente a mí me ha servido de mucho. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Excelente. Eso esperamos que no solamente a ustedes, sino a muchos otros televidentes les sirva este programa. Porque gracias a Dios me he podido comunicar con ustedes en varias veces y todo lo que les he pedido el favor me lo han solucionado, digamos, porque yo vuelvo a hacer lo que ustedes dicen. Muy juicioso. Muchas gracias. Tengo una grave, pero esta sí es muy grave, para preguntarles. Lo que pasa es que un familiar mío tiene el VIH. Entonces está muy grave en el hospital por el sistema. Resulta que a él lo han trasladado de parte en parte sin darle pues como una solución un poquito rápida, porque como tiene la enfermedad, todos los médicos, con el perdón de ustedes, se lavan las manos diciendo, no, es que ahí ya, no, pues lo que le hagas, nada, no, es que firman este papel por si, y entonces mi familiar no lo ha firmado, porque pues yo pienso que toda persona tiene derecho a asistirse hasta lo último. Resulta que le mandaron un tax y no ha habido posibilidad de que se lo hagan por el sistema, que porque es mucha tramitología, que porque ya la EPS es otra, que bueno, por todas las circunstancias. Y mi familiar no sabe a qué acudir ni qué hacer. Lo cierto es que estamos en un desespero horrible. Pero mi pregunta más que todo es,
¿cómo le parece que yo fui y lo visité? Y entonces eso tiene que ser con tapabocas. Y yo compré uno que es como de un papelito ahí muy insignificante y me dicen que eso no es válido, que eso que tiene que ser otro 900. Bueno, no entiendo mucho de eso, pero eso me dijo un médico que iba pasando. Resulta que yo no sé si es sugestión mía o qué. Lo cierto es que yo he ido varias veces a visitarlo, a ayudarlo a voltear y todo, y él pues me tiene a mi aprecio y yo lo aprecio demasiado a él. Está muy mal estado, está por ahí tirado digamos que tirado porque no tiene pues la asistencia que debe ser, porque falta ese tacto para el médico poderle dar como el medicamento que debe ser, porque se cree que es una infección en el cerebro. Entonces el médico está como bregando a darle como sobre su posición, porque él dice, no, es que el TAC es el que me da a mí la certeza de qué es lo que tiene. Bueno, y para resumirles, yo tengo mucho miedo que me infecte o me pase algo, y yo no sé si es sugestión o qué, pero he estado con una diarrea, entonces estoy muy preocupada. Si es eso o qué, porque yo me lavo bien las manos, yo me tapé bien la boca, ahí enseguida hay otro joven que está, no sé si peor o que él, porque parece que tuviera tuberculosis, lo tienen aislado. Mejor dicho, uno cuando no conoce de medicina, uno se llena de cosas miedosas, claro. Pero también el médico nos dice, inclusive en la puerta tiene un letrero, que hay que tener unas precauciones, dice un poco de cosas ahí, que eso lo asusta a uno como persona del común. Entonces yo necesitaría que ustedes que son expertos, que son tan sabios, porque para mí ustedes son sabios, ay, entonces quisiera escuchar qué precauciones debo tener, porque yo no quiero dejarlo sin prestarle mis... Claro que sí. Bueno, con muchísimo gusto. Una claro mujer llena de afecto, excelente y excelente. Y hay una cosa, para ti. yo pienso que antes de que el doctor nos responda, a veces yo creo que nos podemos infectar más fácilmente por las personas que no sabemos que tienen el VIH que con las personas que sí sabemos que lo tienen. Entonces, esta es una enfermedad que está aumentando progresivamente y tenemos que tener más cuidados con los que creemos que no lo tienen, porque ellos nos pueden infectar a nosotros mucho más fácilmente, doctor. Sí, doctor Juan Carlos, eso es muy válido lo que usted está diciendo. Primero, pues quiero tranquilizar la televidente con su pregunta. Los pacientes que tienen el VIH tienen algunas infecciones que les dan a ellos específicamente por un déficit de su sistema de defensa, un déficit inmunológico, y pues que son, digamos, infecciones que le atacan solamente a ese tipo de pacientes y que es muy difícil que uno se contagie de esas infecciones a menos de que uno también tenga un estado inmunológico deprimido y pues pueda tener un riesgo de contagiarse. Es probable, como lo dice el doctor Juan Carlos, que se haya contagiado, no haya adquirido un virus o haya adquirido otro tipo de cosas de otros pacientes diferentes a su paciente del VIH. La sugerencia con ella puntualmente es pues, que mientras tenga la diarrea no visite esta persona, porque incluso se va a contagiar más fácil el paciente que tiene el VIH que nuestra televidente. Entonces no lo visiten, no en aras de más protección del paciente más que protección suya, para que él no se vaya a contagiar de otras cosas, y esperar unas 2 semanitas con una muy buena hidratación. Si aparecen otros síntomas diferentes, pues debe consultar al médico anteriormente, y si no, esperar unas 2 semanitas, que probablemente esa diarrea va a pasar, puede ser de origen viral, y si en 2 semanas no ha pasado o antes y aparecen otros síntomas como fiebre, dolor abdominal, vómito, ahí sí debe consultar con el médico. Una vez vuelva a visitar su paciente, debe llevar una mascarilla, dependiendo de la enfermedad del paciente, pues, o lo que le está sospechando al paciente con el VIH, la mascarilla podría ser una sencilla o una N95, que probablemente fue la que le recomendaron, y además de eso un lavado de manos muy exhaustivo antes y después de tener el contacto con el paciente. Doctor Juan Carlos, tenemos la última llamada. La última llamada. Adelante. Porque tenemos varias por ahí pendientes, pero solamente le vamos a poder dar cabida a una. Buenos días. Buenos días. Mira, para consultar sobre una persona que siempre que viaja le viene con un episodio de diarrea que le dura más o menos entre 8 y 10 días, con mucho dolor abdominal y pues con los síntomas diarreicos, pero sobre todo el dolor abdominal.
¿qué tratamiento se puede hacer o qué tipo de diarrea puede ser esa de acuerdo a los que el doctor ha comentado ahí? Claro que sí. ¿Qué medidas se deben tomar para viajar? Muy interesante esa pregunta también, claro que sí. Ese es otro tema que se llama la diarrea del viajero, ¿no? Es aquel paciente que viaja frecuentemente y que cada que viene con deposiciones blandas o con diarrea. No es grave, es una diarrea de origen no infecciosa, tiene algunos tratamientos especiales que se utilizan antes del viaje o antes de esa persona viajar, y eso les evita que el intestino se inflame en ese momento o se distienda un poco y cause la diarrea. Entonces, primero pues es tranquilizar, eso no es grave, no es una diarrea infecciosa, no necesita tratamiento con antibióticos, pero sí la sugerencia es acudir al médico para que él le dé algún tratamiento especial y puntual, que sí lo tiene, para disminuir las frecuencias de su enfermedad, pero no es nada grave y no necesita antibióticos para que no vaya a empezar a tomar antibióticos. Doctor, ¿dónde lo pueden conseguir a ustedes las personas que estén interesadas en hablar con usted? Bueno, yo permanezco en la Clínica San Marcel durante todo el día. Allá estamos en la unidad de cuidado intensivo y allá cualquier persona puede ubicarnos, estaremos atentos a solucionar las inquietudes. Doctor Jorge Iván Marín Uribe. Bueno, sí. Doctor Juan Carlos, este programa de hoy ha sido un programa de lujo y estoy muy contenta porque nos has dado unas pautas supremamente claras, doctor Jorge Iván. Además, les recuerdo que el doctor Jorge Iván es hermano del doctor Silvio Alfonso Uribe, quien tiene un excelente, Silvio Alfonso Marín, un excelente laboratorio en el edificio Don Pedro, un sitio donde uno puede realizarse unos paraclínicos con una confianza íntegra. Bueno, les recuerdo que este jueves es nuestro próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Caldas en Termales el Otoño. Tenemos que ir todos masivamente. Les recuerdo, soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, y mi número de celular es 310-3900-856. Los esperamos el próximo viernes y que tengan una feliz semana. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos el próximo viernes con un programa muy especial también dedicado a cardiología. Así que hasta el próximo viernes a las 7 de la mañana.